Revelados los increíbles y sorprendentes retos de celebridades que desafiaron la muerte, Javier, un joven de 21 años, se encontraba en la encrucijada más angustiante de su vida. Mientras la Ciudad de México vibraba a su alrededor, el peso de sus sueños lo oprimía. La invitación a presentar su proyecto en una universidad de prestigio lo había dejado paralizado. Se sentía pequeño, como un niño perdido en un mar de expectativas y juicios ajenos. Su mente era un torbellino, ¿y si fracasaba? Su abuela siempre le decía que debía aprovechar cada oportunidad, pero esa era una presión que sentía como un yugo sobre su cuello. Al hablar con sus amigos de la infancia, la alegría que había sentido rápidamente se desvaneció. ¿Para qué arriesgarte? Un trabajo seguro te dará estabilidad, le dijeron, como si eso fuera suficiente para apagar su ansia por el conocimiento. La mirada de sus amigos, cómoda en su mediocridad, era un reflejo de lo que la vida quería para él, conformarse. Esa noche, la idea de abandonar sus sueños lo atormentaba. Las palabras de su abuela, recordándole que el esfuerzo siempre da frutos, resonaban en su mente como un eco distante. Antes de dormir, Javier se dejó llevar por el agotamiento. En un sueño, vio a su abuela. Con su voz dulce y firme, le decía que debía pelear por lo que amaba. Pero, al despertar, el miedo lo invadió nuevamente. La presión social era abrumadora, y su corazón golpeaba al ritmo de su ansiedad. La presentación se acercaba, y los ecos de la crítica se hacían más fuertes. Mientras repasaba sus notas, la tensión crecía en su pecho. Se sentía dividido entre el deseo de brillar y la humillación de un posible fracaso. ¿Qué pensarían de él? ¿Sus abuelos querrían ver su nombre en un escenario, o preferirían el camino seguro que siempre habían conocido? Se agitaba en su cama, volviendo a leer sus líneas, solo para sentir que cada palabra se evaporaba al primer parpadeo. La incertidumbre lo consumía. La mañana del evento, con la sala repleta de rostros que lo observaban con curiosidad, su mente se nubló. Durante su presentación, los murmullos comenzaron a crecer. Las críticas fueron feroces. La sensación de ser el blanco de miradas de desprecio lo envolvía como una sombra. Fracasó estrepitosamente. La risa y el desdén de quienes alguna vez fueron sus compañeros lo persiguieron, y ese fracaso se sentía como una condena. La idea de renunciar se instaló en su corazón como una semilla oscura. Sin embargo, esa misma tarde se cruzó con su exprofesor, un hombre que siempre había visto su potencial. La sabiduría en sus ojos iluminó un rayo de esperanza en medio de la tormenta. No te rindas, Javier. La ciencia necesita de mentes curiosas como la tuya, le dijo. Con cada palabra, Javier empezaba a recuperar fragmentos de su confianza, pero las dudas seguían asediando su mente. Mientras se sentaba a trabajar con su exprofesor, las voces se entrelazaban, sus amigos insistiendo en lo seguro, su familia temiendo por él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha de su segunda presentación se acercaba. Javier sintió un nudo en el estómago. Él quería ser un investigador, demostrar que su origen no definía su futuro. Pero la verdad es que cada vez que cerraba los ojos, las dudas lo asfixiaban. ¿Y si volvía a fallar? ¿Repetir la historia? Se miró al espejo y vio a un desconocido. Con el reloj marcando el tiempo, se sintió más que nunca en una batalla contra el mundo. ¿Valía la pena luchar por un sueño que parecía tan distante? La presión lo sepultaba, pero en su interior, una chispa permanecía decaída, esperando ser avivada. ¿Sería suficiente para guiarlo hacia el escenario una vez más? La incertidumbre lo envolvía mientras se aferraba a la idea de que su vida podía ser más que lo que le habían enseñado. Los días previos a la nueva presentación fueron una tormenta de emociones. Javier se sumergió en un ciclo de estudio riguroso, sin permitir que los ecos de la crítica le afectaran. Cada sesión con su exprofesor se convertía en un campo de batalla en el cual él podía despejar su mente, confrontar sus inseguridades y reconstruir su enfoque. Se concentró en su proyecto con determinación, a pesar de que el miedo a la evaluación nos acompañaba en cada paso. La experiencia era, al fin y al cabo, un ejercicio de autovaloración. Cada gráfico, cada palabra,
era un ladrillo en la edificación de su confianza. Una noche, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que no solo necesitaba presentar su trabajo, tenía que conectar con su audiencia. Antes, había tratado de ser perfecto, de mostrar un contenido intocable. Ahora, decidió ser auténtico. Comprendió que su viaje personal podía resonar con el público, que su inseguridad y pasión podrían ser el puente hacia la empatía y la comprensión. Empacó esa idea en su mente como un talismán, impulsándose hacia adelante con una renovada energía. Fue en una de esas charlas con su exprofesor que despertó un sentido oculto de urgencia. Durante una discusión sobre sus objetivos a largo plazo, su profesor hizo una afirmación que se asentó profundamente en Javier: tu historia no es solo un obstáculo, es tu mayor fortaleza. Javier había estado viendo su fracaso a través de la lente del temor, pero ahora empezó a interpretarlo como un escalón para el crecimiento personal. Con cada día que pasaba, el miedo dejó de tener control absoluto sobre él. Empezó a visualizar la presentación como una oportunidad para demostrar su evolución, no solo como estudiante, sino como ser humano. Se imaginaba en el escenario, no como un niño frágil buscando aprobación, sino como un joven decidido a compartir su voz con el mundo. Esa reprogramación mental fue un punto de inflexión. Las dudas que antes lo paralizaban comenzaron a transformarse en un nuevo sentido de propósito. En la noche previa a la presentación, Javier se obligó a dejar de lado la ansiedad. Se sentó en su habitación, con las luces apagadas, y respiró profundamente. Reconoció su miedo, lo aceptó, pero decidió que no lo dejaría definir su destino. Se resignó a ser real, a ser él mismo. La voz de su abuela resonaba con fuerza: la autenticidad abre puertas. El día del evento llegó, y mientras se preparaba para salir de casa, ni siquiera sintió el nudo en el estómago que antes lo había atormentado. En su lugar, había una chispa de adrenalina que le recordaba que la vida era un constante desafío. Al llegar, el murmullo del público no le pareció monstruoso. Más bien, era una multitud de potenciales aliados, dispuestos a escuchar su historia. Una vez en el escenario, su mirada recorrió las caras familiares y desconocidas. Sentía una conexión palpable. Se adentró en su presentación, cada palabra fluyendo con sinceridad y autenticidad. En ese momento, sintió que su experiencia, tanto las luchas como los logros, resonaban con la audiencia. Y lo que se presentó ante ellos no solo era un proyecto académico, era un relato de valentía, un testimonio de crecimiento personal. A medida que daba las últimas palabras, sintió que las sombras que habían acechado su pasado se disipaban. La ovación que recibió fue más que una validación externa, fue un reconocimiento a su viaje interno. Todo lo que había enfrentado lo había llevado a ese instante. Sin embargo, mientras abandonaba el escenario, una sensación de anhelo lo envolvía. Había alcanzado un nuevo nivel, pero algo dentro de él susurraba que este era solo el comienzo. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar ahora, cuando la vida le pidiera más? Con la emoción aún corriendo por sus venas, se preguntó si realmente estaba preparado para las oportunidades que venían. La respuesta parecía estar al alcance de su mano, pero el camino estaba lejos de ser recto. ¿Realmente podría sostenerse ante lo desconocido? Una nueva batalla se asomaba en el horizonte. La ovación resonaba en su mente como un eco persistente, llenando el vacío que había dejado la tormenta de emociones. Javier salía del escenario sintiendo el peso del reconocimiento a su viaje, pero al mismo tiempo, una inquietud se apoderaba de él. La energía del momento se había transformado en una insaciable necesidad de seguir avanzando. La sensación de haber superado un obstáculo le dio alas, pero también una percepción penetrante de que cada triunfo traería consigo nuevos desafíos. En la semana siguiente, Javier se dio cuenta de la revelación que lo había convertido en una figura visible ante sus profesores y compañeros. Para él, existir en el ojo público no era algo de lo que se había sentido cómodo anteriormente. Se preguntaba si los aplausos se traducirían en nuevas oportunidades o si volvería a perderse en el caos de los temores antiguos. Así, se propuso aprovechar ese nuevo y frágil estatus que había conseguido. Informó a su exprofesor sobre su deseo de participar en una competencia de ideas innovadoras, un evento donde emprendedores y visionarios presentarían sus proyectos ante un panel de expertos. Sin embargo, la sola idea lo asustaba. Esta vez no se trataba de compartir una experiencia. Se enfrentaría a un grupo de mentes brillantes, y solo la idea de ser evaluado por ellos generaba dudas en su interior. ¿Volvería a ser el Javier inseguro del pasado o se uniría a aquellos que habían decidido tomar riesgos y no mirar atrás? Las noches anteriores a la fecha de la competencia se llenaron de frenéticas horas de investigación y planificación. Cada boceto,
Cada propuesta era una acumulación de su aprendizaje reciente, pero, a su vez, reflejaba su lucha interna. Javier sintió la presión al primer acercarse al evento. Se encontró sentado en una sala de espera, rodeado de rostros menos familiarizados, todos proyectaban confianza y tranquilidad. En contraste, su mente se llenó con voces del pasado, las críticas, las dudas y los fracasos. Sin embargo, decidió confrontar esos murmullos. Recordó cada uno de sus recientes logros y cómo la autenticidad había iluminado su camino. Volvió a una reflexión que le había enseñado su exprofesor: el temor y la apertura son dos caras de la misma moneda. Si hubiera aprendido algo, era que el verdadero desafío era compartir su voz en medio del ruido ajeno. El día de la competencia, mientras se erguía en el escenario, Javier notó que sus manos temblaban. Buscó el apoyo de su experiencia reciente. Pensó en cómo la conexión emocional había sido su fortaleza en la presentación anterior y decidió aplicarlo nuevamente. Comenzó a hablar sobre su proyecto, anclando su discurso en su propia historia, haciendo de su vulnerabilidad un recurso poderoso que resonaría con el jurado. Las primeras reacciones fueron positivas, pero a medida que avanzaba, notó en el rostro del jurado algo más que interés: había escepticismo. Su mirada parecía desafiar su autenticidad. Javier sintió un vuelco en el estómago. Su mente se debatía entre la necesidad de impresionar y el deseo de ser cierto a sí mismo. Podría resultar exitoso si el jurado ardía en dudas. Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada. En vez de limitarse a explicar su proyecto, Javier comenzó a compartir sus inquietudes, su viaje hacia la innovación y, sobre todo, su reconocimiento sobre la incertidumbre inherente a cualquier desafío. Esto era más que una presentación. Era su vida lo que expuso en palabras. Cuando finalizó, el silencio se palpable. La incertidumbre lo envolvía. ¿Había arriesgado demasiado al ser tan honesto? La expectativa de la audiencia se convirtió en un abismo que sentía dentro de él. Pero inmediatamente después, un murmullo que indicaba un cambio silencioso empezaba a resonar en el aire, atrayendo su atención hacia el jurado, quienes comenzaban a intercambiar miradas. Javier se dio cuenta de que estaba en la cúspide de una prueba mayor. Se podía palpar la tensión en la sala, cada rostro reflejaba una curiosidad cautiva. ¿Y así, se preguntó, mientras el mundo se detenía para escucharle, había logrado realmente convertir su inseguridad en una fuerza que pudiera desafiar las expectativas ajenas? El resultado de esa confrontación estaba por ser revelado, y él no podía evitar sentir que este nuevo examen marcaba una bifurcación en su vida. ¿Y si el camino a seguir no era el previsto, sino uno más arriesgado? El silencio que siguió a su presentación fue abrumador. Javier contuvo el aliento mientras el jurado intercambiaba miradas que no podía descifrar. Se sintió vulnerado, expuesto, como si cada parte de sí mismo estuviera en el tribunal. Así que, a pesar de la ansiedad y el pulso acelerado, decidió sostener su postura. Sabía que algo había cambiado dentro de él. No era ya solo un aspirante a innovador, sino un narrador de su propia historia. Los murmullos pronto crecieron en intensidad. Javier observó cómo los miembros del jurado comenzaron a discutir. Uno de ellos, una mujer de cabello plateado y mirada aguda, le dedicó una expresión reflexiva. El corazón de Javier latía rápido. El instante podría significar el destino de su esfuerzo. Cuando finalmente se dirigieron a él, ella le hizo una pregunta que lo sorprendió. Javier, ¿puedes profundizar un poco más en cómo este proyecto responde a un problema real en nuestra sociedad? Su mente se disparó. No solo estaba siendo evaluado por su idea, sino también por su entendimiento del mundo. Simultáneamente, su corazón y mente se debatían entre la necesidad de impresionar y la autenticidad que había encontrado en su discurso. Decidió no ocultar su frustración. Con voz firme, abordó su enfoque, hablando directamente sobre las voces que habían quedado fuera del diálogo y cómo su proyecto buscaba crear un espacio para ellas. Cada palabra resonaba con su verdad, lo que le otorgó un tono excepcionalmente más poderoso. Las preguntas siguientes fueron más incisivas. Cada miembro del jurado rastreaba su argumento, cada vez más interesado, desafiándolo a matizar su propuesta. Javier sintió cómo la presión se transformaba en un diálogo, una interacción, no una evaluación. Las dudas emergentes del jurado comenzaron a desvanecerse. Estaba comenzando a disfrutar el proceso, llenándose de confianza a medida que la conversación se adentraba en tecnicismos y estrategias de implementación. Al culminar el evento, todos los participantes regresaron a la sala de espera, donde los murmullos sobre las presentaciones continuaban. En ese instante, Javier notó que ya no se sentía como un extraño en aquel entorno.
Había navegado por la tormenta y emergido con una comprensión más clara de lo que quería. Lo que antes lo atemorizaba había empezado a convertirse en su impulso, a medida que los resultados se anunciaban, una mezcla de anticipación y nervios lo envolvía. Su mente comenzaba a divagar, ¿cada triunfo contribuiría a su crecimiento personal? ¿Se permitiría seguir soñando en grande, enfrentando más riesgos en el futuro? La voz interna de autoduda empezó a hacer eco nuevamente, las preguntas nunca dejarían de aparecer. Finalmente, el jurado tomó la palabra. Javier contuvo la respiración, la respuesta era inminente, un veredicto sobre su nuevo camino. Contempló sus palabras, esperando encontrar una señal que le indicara si había realmente concretado su evolución personal o si era solo un espejismo. Por la honestidad y el carácter innovador de tu propuesta, nos gustaría ofrecerte la oportunidad de crecer y desarrollar tu idea en nuestra incubadora de emprendimientos, anunció uno de los miembros del jurado. Una mezcla de euforia y terror lo invadió. Aceptar esta oportunidad significaba aceptar un compromiso serio con su propio desarrollo, algo que nunca había tenido que afrontar de tal manera. Sabía que estaba en un umbral, una bifurcación donde el deseo de éxito chocaba con su renuencia a dejar su zona de confort. Mientras recogía su libreta y se preparaba para salir, empezó a vislumbrar el camino que se extendía frente a él. No solo era un proyecto, era el inicio de una nueva versión de sí mismo. Sin embargo, una agridulce realidad comenzó a imponerse, había mucho por hacer y cada paso traería consigo retos inesperados. Estaría a la altura de lo que estaba por venir, el instante de comenzar su nueva aventura estaba al alcance de sus manos, pero, en su interior, un pensamiento persistente lo inquietaba. ¿Quién sería realmente Javier cuando finalmente enfrentara sus miedos con la plena conciencia del riesgo que entrañaba su elección? La respuesta podría definirlo de maneras que nunca imaginó. El día siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación y Javier se despertó con sensaciones contradictorias. La oferta del jurado, vibrante en su mente, simplemente no dejaba de resonar. Euforia, miedo y un impulso innegable a avanzar lo sacudían por dentro. Salir de su zona de confort había pasado de ser un deseo ficticio a una necesidad palpable. Aquel era un punto de inflexión, un tiempo en el que debía decidir si realmente se arriesgaría a llevar su propuesta a un nivel que jamás había imaginado. Mientras se duchaba, su mente corría a 1000 por hora. Tenía que considerar no solo su proyecto, también debía reflexionar sobre sí mismo. ¿Quién era Javier fuera de esta oportunidad? ¿Era un líder, un visionario, o simplemente un hombre asustado que en ocasiones tenía buenas ideas? Al llegar al café que solía frecuentar, decidió que no bastaría con solo aceptar la propuesta. Necesitaba un plan que lo guiara en esta nueva etapa. Se sentó en una esquina, sacó su libreta y comenzó a anotar ideas. Su proyecto, aunque tenía una dirección clara, necesitaba estructura, una estrategia que no solo fueran buenos deseos, sino pasos concretos a seguir. Javier se preguntó, ¿qué habilidades debía adquirir? ¿Qué obstáculos se interpondrían en su camino? Las realidades de un emprendimiento a menudo chocan con la idealización que uno puede tener sobre el proceso. En ese instante, se dio cuenta de que su balanza se inclinaba hacia el miedo, el temor al fracaso, al rechazo, y, sobre todo, a no estar a la altura de las expectativas. Sin embargo, había una chispa de determinación que comenzaba a encenderse en su interior, desafiando esa sombra de duda. Tatiana, una amiga de su pasado universitario, lo sorprendió al llegar a la mesa. Su energía vibrante fue un respiro de aire fresco, un recordatorio de que el apoyo en el camino hacia el crecimiento a menudo viene de lugares inesperados. Al compartir su reciente aventura y la oferta del jurado, él se sintió aliviado de desahogar el peso que había estado cargando. Pero a medida que la conversación se desarrollaba, las palabras de Tatiana comenzaron a liberarlo de su ansiedad. Lo crucial no es solo la idea, sino cómo la llevas a cabo, dijo ella con convicción. Las palabras resonaron en Javier, como un eco que le hacía frente a su inseguridad. Si no te sientes preparado, ¿qué tal si buscas mentores? Aprende de quienes ya han recorrido este camino. En ese momento, una nueva dirección se manifestó en su mente, no estaba solo. Compartir sería su clave, no la soledad del esfuerzo personal. La idea de encontrar mentores fue como un rayo de luz. Javier comenzaba a estructurar un plan de acción, algo que incluía la búsqueda activa de personas con experiencia en el ámbito. Llenó su libreta de nombres, lugares de contacto, incluso llenó páginas con posibles preguntas que podría hacerles. Cada palabra escrita se convirtió en un paso concreto hacia su meta. Sin embargo, en el horizonte de su plan, otras inquietudes comenzaron a gestarse.
La industria de los emprendimientos era feroz, y sabía que enfrentaría críticas que, aunque podían ser constructivas, tendrían el poder de desestabilizar su confianza renovada. Estaría listo para recibir comentarios duros, mientras se alejaba del café, una mezcla de satisfacción y miedo lo acompañaba. Había comenzado a tomar decisiones que lo acercaban a su objetivo, pero la pregunta seguía presente: ¿su crecimiento personal podría mantenerse intacto frente a las críticas? Esa incertidumbre lo perseguía como una sombra. Ya no estaba sentado en la sala de espera, deseando que algo sucediera, se encontraba en un camino recién trazado, con decisiones por tomar y retos agazapados en cada esquina. La realidad de su elección se acercaba, y Javier sabía que, al final, cada paso que diera definiría no solo el éxito de su proyecto, sino quién sería verdaderamente en el proceso. Mientras su mente divagaba a través de los posibles escenarios futuros, la constante fue perspicaz: el cambio personal es un reto perenne y la evolución plena pasa por confrontar aquellos demonios que lo habían detenido en el pasado. Ahora, al mirar hacia adelante, debía prepararse para la confrontación que inevitablemente llegaría, no solo en su emprendimiento, sino en su viaje interno hacia el autodescubrimiento. ¿Sería capaz de aceptar la crítica y salir fortalecido? Javier dedicó los siguientes días a investigar sobre las personas que podía considerar sus mentores. Pasaba horas en la biblioteca, indagando sobre líderes en el ámbito de su propuesta. No solo los buscaba por su éxito, sino también por sus trayectorias, quería conocer sus errores y fracasos, aquello que los había llevado a la cima. Cada libro que hojeaba, cada entrevista que veía, se sentía como un destello de sabiduría que le ayudaría a forjar su camino. Esa búsqueda lo mantuvo ocupado y centrado, pero a la vez era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La presión se acumulaba a medida que se acercaba el día de su primera reunión con un potencial mentor, Eloy Vargas. Un emprendedor reconocido, admirado por su enfoque innovador y su honestidad brutal sobre los fracasos en la vida empresarial. Javier se encontraba en la antesala de la oficina de Eloy, sus palmas sudaban y su corazón latía con fuerza. ¿Podría ofrecerle algo valioso? Las dudas invadían su mente. Mientras esperaba, notó un grupo de jóvenes hablando animadamente entre risas. Eran unos aspirantes a emprendedores, llenos de ambiciones y sueños. Dentro de él, un impulso competitivo comenzó a surgir. No quería ser uno más, deseaba destacarse, tener un impacto real. Al entrar a la oficina de Eloy, su inseguridad se apoderó de él de nuevo. Pero al escuchar la voz serena de su mentor, un Ecuador en su situación cambió. Eloy lo instó a ser honesto sobre sus inseguridades, a verlas como parte del proceso y no como un obstáculo. El verdadero reto, le dijo, no es enfrentar a aquellos que critican tu trabajo, sino enfrentarte a ti mismo y comprender de dónde vienen esos miedos. Esa revelación lo atravesó. Javier comenzó a reflexionar sobre su necesidad de validación externa, de aceptación. Había estado anclado en la opinión de los demás, incluso antes de que su proyecto tomara forma. Pero Eloy lo instó a usar esas dudas como gasolina para su crecimiento. La duda puede ser un aliado poderoso si decides tú cómo guiarla. Armado con esas palabras, Javier abandonó la oficina con renovada fuerza. Durante las semanas siguientes, se dedicó a purgar sus miedos, escribiendo en su libreta sobre lo que realmente lo intimidaba: el fracaso, la posibilidad de no ser escuchado, y la percepción de ser un impostor. Tablas de pro y contra, gráficos emocionales, cada ejercicio le ayudaba a lidiar con su desasosiego. Con cada entrada, sentía que se acercaba más a su verdadero ser. Comenzó a visualizar su proyecto en acción, a imaginar cómo podría contribuir de manera significativa. Ese ejercicio de imaginación lo llevó a planear cómo presentaría su propuesta al jurado. Un enfoque que combinaba su pasión por el tema y la sabiduría que había obtenido en sus charlas con mentores. Sin embargo, a medida que avanzaba, Javier se percató de que no podía ignorar el ruido externo. Su círculo de amigos, el entorno social que siempre fomentó sus ideales, comenzó a mostrar escepticismo. ¿Realmente crees que puedes hacer eso? Ya sabes cómo es este juego, le dijo uno de ellos, plantando semillas de duda que brotaban en su mente. Era posible que su entorno tuviera razón, combatía sus pensamientos, afirmándose que su camino era único. La balanza emocional equilibraba el autoconocimiento y el temor a la crítica. Esa lucha interna albergaba un propósito: debía enfrentar a sus escépticos, transformar la presión en una oportunidad para demostrar su fortaleza. Mientras su viaje de transformación avanzaba, una pregunta lo acechaba: ¿estaba realmente preparado para las dificultades que podrían venir de aquellos que no creían en él?
Aquella incertidumbre era un espejo que reflejaba tanto la fragilidad como la fortaleza que había comenzado a desarrollar. Con la fecha de su presentación acercándose, el tiempo apremiaba y la necesidad de demostrar que pertenecía a este mundo de emprendedores se volvía urgente. La noche anterior a su gran presentación, se sentó a meditar sobre su futuro, sin poder evitar la inquietud creciente. Ahí, en la penumbra, se dio cuenta que un último reto lo acechaba. El valor para ser auténtico no solo sería necesario en el escenario, sino también en la vida personal. Estaba llegando a un clímax, el momento de revelación era inminente, y con ello, la posibilidad de una transformación no solo en su carrera, sino en su misma esencia. ¿Sería capaz de desafiar tanto a los críticos externos como a sus propios demonios internos? La mañana del evento llegó con un aire de ansiedad palpable. Javier se levantó temprano, sintiendo una mezcla de emoción y terror en su estómago. Frente al espejo, sus reflejos actuaban como un juez implacable, ensayó su presentación en voz alta, cada palabra resonando dentro de él, mientras su mente reposaba en aquellos momentos de duda que había documentado en su libreta. Con el tiempo limitado, decide revisar su plan en busca de una estructura que lo conectara con la audiencia. La claridad mental que había ganado se tornó en un mantra. Visualizó la sala llena de gente, observándolo, esperando que se tambaleara. Estos también eran críticos, pero Javier entendió que no importaba si la voz temblaba, lo crucial era la autenticidad detrás de su mensaje. Mientras se dirigía al evento, su mente se volcó hacia sus amigos, cuyas dudas lo habían perseguido como fantasmas. El camino al lugar estaría plagado de cuestionamientos. ¿Por qué permitir que su escepticismo afectara su propia autovaloración? En lo más profundo de su ser, se dio cuenta de que su verdadero desafío era lidiar no solo con las expectativas ajenas, sino con sus propias inseguridades. Al llegar, el ambiente era eléctrico. Las miradas de los competidores, la vibrante expectativa de los asistentes, todo eso alimentaba sus temores, haciéndolos intensificar en su mente. Javier respiró hondo, intentando concentrarse. La presión apretaba con un peso inusual, un recordatorio constante de que el resultado de esta experiencia podría definir su futuro. Justo antes de entrar, se obligó a recordar la frase de Eloy: la duda puede ser un aliado poderoso. Se colocó ante el jurado, su cuerpo vibraba con energía acumulada, su voz sonaba segura a pesar del tumulto emocional que arrastraba. Comenzó a presentar su propuesta con un enfoque cautivador, entrelazando anécdotas de su investigación con sus propios miedos superados, llevando su relato más allá de un simple proyecto. Pero en medio de la presentación, una voz familiar resonó desde el fondo de la sala, interrumpiendo su discurso. Era uno de sus amigos, el mismo que había sembrado la duda en su mente, cuestionando abiertamente su enfoque. ¿Y si fracasas? ¿Qué pensarán de ti? La pregunta lo paralizó por un momento, las palabras del amigo como un eco aterrador. Javier sintió como si se le apagaran las luces en ese instante. Pero en lugar de dejar que la inseguridad lo dominara, una decisión consciente emergió de su interior. Este era su momento, y no podía permitir que el miedo de otros manchara su autenticidad. Con una calma sorprendente, miró al jurado y dijo: el verdadero fracaso no radica en caer, sino en negarse a levantarse. Cada intento es un peldaño hacia la cima. A medida que sus palabras fluyeron, comprendió que su valor no solo residía en su presentación, sino en su disposición a ser vulnerable. Tenía que ser genuino consigo mismo y con la audiencia. Cuando terminó, el aplauso retumbó a su alrededor, pero la verdadera victoria se había gestado en su interior. Había enfrentado la duda y el juicio, no solo de los demás, sino sus propios sentimientos de insuficiencia. Mientras abandonaba el escenario, sintió que había desnudado capas de inseguridad, dejando tras de sí una parte de aquel antiguo Javier que había temido ser visto. Pero el camino hacia la aceptación personal no había terminado. ¿Podría continuar enfrentando su propia narrativa, ahora que era consciente del poder de la autenticidad? Con el eco de una sala que lo había aplaudido, se enfocado, ahora, en lo que vendría, aprender a vivir con valentía en un mundo siempre dispuesto a poner a prueba sus convicciones. La historia estaba lejos de resolverse, lo que Javier no sabía era que una nueva lazo del pasado lo esperaba, un desafío que podría llevarlo a cuestionar aún más su esencia. ¿Sería capaz de confrontar lo que viene cuando esa conexión se haga inevitable? Apenas habían transcurrido unos días desde aquella presentación inolvidable. Javier caminaba por las calles de su ciudad, todavía vibrando con la adrenalina del aplauso y la aceptación, pero también sintiendo el peso de la duda que siempre había acechado su vida. La osadía mostrada ante el jurado había sido un primer paso.
Sin embargo, se encontraba en un paisaje emocional que lo impulsaba a buscar nuevas escalas de crecimiento. Decidió que esta era la oportunidad perfecta para explorar no solo su carrera profesional, sino también sus relaciones más cercanas. En una conversación con Eloy, su amigo y mentor, Javier se permitió abrirse. Siento que esta es la primera vez que realmente me he expuesto. Pero a la vez, me viene a la mente lo que dijiste sobre los mercados de fe, cómo nos dejarnos influenciar por las incertidumbres de otros, confesó. Eloy, con su mirada analítica, asintió. La autenticidad comienza en el autoconocimiento. ¿Te sientes preparado para descubrirte aún más? A veces, la verdad duele y expone heridas que creíamos cerradas. Aquellas palabras resonaron en Javier. Había sobrevivido a la tormenta del juicio en el escenario, pero ¿qué pasaría si se embarcaba en una búsqueda más profunda? La pregunta que se agolpaba en su mente era clara: ¿qué estaba realmente dispuesto a descubrir sobre sí mismo? La posibilidad de hurgar en su vida personal lo intrigaba tanto como le aterraba. Comenzó a escribir en su libreta, no solo sobre las dudas profesionales sino también sobre las relaciones, sus profundas amistades, sus miedos ocultos y cómo estos podían estar mermando su percepción. Un día, mientras reflexionaba sobre estos aspectos, una revelación tocó su puerta: ¿qué tal si usaba su plataforma para explorar la vulnerabilidad compartida? Si antes había sido capaz de enfrentarse a juicios, ahora podía hacerlo en un contexto más amplio, donde otras voces pudieran encontrar un eco en sus palabras. Lanzar una serie de encuentros en los que se discutieran no solo logros, sino fracasos y complicaciones emocionales, podría ser un gran reto, pero también una manera de dar forma a su nueva narrativa. Con un renovado sentido de propósito, se comprometió a llevar a cabo estos encuentros. Contactó a varias personas de su entorno, compitiendo con su propia inseguridad sobre las respuestas que recibiría. Fue un proceso delicado que le requirió introspección y honradez. Sin embargo, cada vez que conseguía una confirmación, una mezcla de emoción y miedo lo envolvía. La imagen de un nuevo Javier empezaba a tomar forma. Un viernes por la tarde, reunió a un grupo diverso de amigos y colegas en su pequeño apartamento. La atmósfera era tensa, pero cargada de expectación. Ante ellos, Javier se dispuso a compartir no solo su propia historia sino también a abrir el espacio para que otros hablasen libremente sobre sus luchas. Fue en este intercambio, en las respuestas sinceras llenas de lágrimas y risas, que Javier empezó a encontrar nuevos fragmentos de sí mismo. Las palabras de aquellos que le rodeaban resonaban en su corazón y mente. En ese instante, se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un poderoso vehículo para conectarse. Sin embargo, en medio de esta catarsis, el eco de un mensaje interrumpió la quietud, desnudando sus mentes. ¿Te has dado cuenta de que lo que hemos compartido aquí podría revelar más de lo que estamos dispuestos a enfrentar? El sentimiento de inquietud se instaló en la habitación. Javier sintió que su viaje apenas comenzaba, pero los matices de lo que había tocado no eran solo individuales. Cuando la última voz terminó de hablar, la pregunta vuelta a su ser era clara: ¿estaba realmente listo para encarar la historia que comenzaba a desenredarse en su interior? La batalla no era solo con sus dudas, sino también con las verdades ocultas de aquellos que lo rodeaban. Su futuro profesional dependía no solo de sus presentaciones, sino de la profundidad de su descubrimiento personal. Lo que Javier no sabía era que su propia búsqueda pronto lo confrontaría con alguien de su pasado, una figura que podría abrir heridas que creía cerradas. La conexión se hacía evidente, planteando un dilema inminente sobre lo que significaba realmente expandir su autenticidad. El eco de las palabras en la sala resonó en la mente de Javier mientras cada asistente se retiraba lentamente, pensativo. La atmósfera se había cargado de una energía intensa y reveladora, pero infructuosa. Algo había cambiado en él, una chispa de inquietud había desbordado su balanza emocional. Se preguntaba si, al abrir su corazón, también había desnudado las inseguridades de los demás. Pasaron los días, y mientras reflexionaba sobre el hallazgo compartido, Javier sintió que debía hacer algo más profundo y significativo. Sintió que su nueva misión no solo se trataba de facilitar encuentros, sino de destacar historias individuales que podrían resonar ampliamente. Así, le dio forma a un pequeño proyecto audiovisual, algo que le permitiría explorar las experiencias de otros en una pantalla, entrelazando sus relatos. Con el objetivo claro en la mente, Javier se lanzó a la búsqueda de personas cuyo dolor, lucha y triunfo pudieran relatarse. Los encuentros volvieron a ser tímidos y vulnerables, y Javier capturaba cada momento con su cámara, sintiendo que las verdaderas historias se llevaban implícitas en sus ojos, en sus risas nerviosas, en las pausas reflexivas. Sin embargo, el desafío era abrumador.
cada grabación lo enfrentaba a sus propios temores, comenzaba a darme cuenta de que lo que otros transmitían podía ser un reflejo de su propia búsqueda. El primer episodio del proyecto se tituló Crisis de Identidad. Un buen amigo compartía su experiencia como inmigrante buscando pertenencia en un nuevo país. Mientras editaba el material, los relatos de aquellos que había grabado se sentían como un espejo que resaltaba su propia lucha interior. Había algo del intangible entre la desesperación y la esperanza que alienaba y unía a la vez. Javier se sumergió en la edición, dejando que las historias fluyeran en su mente, pero también revelando las grietas que había mantenido ocultas en su propia vida. Era en las noches solitarias, rodeado de secuencias de entrevistas, que Javier se daba cuenta de la generosidad implícita. Cada historia le revelaba un fragmento de su ser, y, aunque su misión era destacar la individualidad, él, en el proceso, se volvía más consciente de las sombras que había en su propia historia. Sin embargo, al avanzar, una inquietante sensación se instaló en su pecho. Una espina empezaba a surgir mientras pensaba en el próximo capítulo. ¿Sería capaz de incluir su historia personal en el proyecto? La decisión se volvía cada vez más compleja. Si los demás habían expuesto su vulnerabilidad, ¿no tendría que hacer lo mismo? La idea de desnudarse frente a una cámara, después de todo lo que había compartido, se tornaba escalofriante. El desafío mayor lo esperaba en la próxima grabación. Javier había contactado a Gabriela, una amiga de la infancia que, años atrás, había sido parte de su núcleo más cercano. Su reencuentro no solo prometía captar una historia reveladora, sino que también traía consigo un torrente de emociones. Anticipaba su llegada con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Las memorias de su amistad inicial eran dulces, pero las sombras que habían surgido con el tiempo lo inquietaban. Mientras Javier puso la cámara en su lugar, sintió que el instante había llegado. Sería su momento de enjuiciamiento personal. A medida que la puerta se abría y Gabriela entraba en la sala, la tensión le atravesó el cuerpo. Era un momento que marcaría no solo su narrativa profesional, sino también el camino hacia su autocomprensión más cruda. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente hay bajo la superficie? Se preguntó Javier, con el eco de sus inseguridades resonando más fuerte que nunca. En ese instante, la intersección de sus vidas parecía lista para revelar verdades que podrían reconfigurar su esencia. Gabriela se sentó frente a Javier, sonriendo con una mezcla de nostalgia y precaución. Los años habían cambiado a ambos, pero había una chispa en sus ojos que aún recordaba. Para Javier, ese día era crucial. No solo quería capturar su historia, sino entender su propia relación con el pasado, las promesas incumplidas y las puertas que permanecieron cerradas entre ellos. Al encender la cámara, sintió un cosquilleo de nerviosismo. El peso de sus dudas se sentía más palpable que nunca. Sin embargo, había algo diferente en su interior. Había recorrido un largo camino desde su primera presentación, una travesía marcada por el descubrimiento. Ahora, se trataba de la autenticidad sobre la que tanto había aprendido. Hola, Gabriela. Gracias por venir, comenzó, notando cómo su voz temblaba, pero también cómo esa vulnerabilidad suscitaba en él un sentido de conexión. Gabriela asintió, notando la sinceridad en sus ojos. La conversación fluyó con naturalidad y las historias se entrelazaron. Mientras Javier le preguntaba sobre sus obstáculos, cada respuesta de Gabriela resonaba en él. Su experiencia como inmigrante, las tensiones de ser parte de un grupo que siempre fue ajeno, su lucha interna por encajar en un mundo que no siempre parecía demostrar la misma compasión. Gabriela iluminó momentos difíciles con su fortaleza, y a medida que compartía, era como si Javier estuviera desnudando sus miedos también. ¿Tú alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia vida, Javier?, le preguntó de repente, y esa pregunta caló hondo en su alma. Ahí estaba, atravesando la experiencia de su vida personal a través de la lucha de Gabriela. La dualidad de sus historias sirvió como un espejo que reflejaba sus propias inseguridades, el deseo de pertenecer, el desafío de desafiar las expectativas ajenas y la lucha constante por ser visto en una sociedad que a menudo ignora lo que no entiende. El ambiente se tornó íntimo cuando, por primera vez, Javier contó sobre el miedo que le había acompañado toda su vida, el temor al juicio, a no ser suficiente. Gabriela lo escuchó, asintiendo y compartiendo su propia perspectiva. Las palabras fluyeron entre ellos, avances y retrocesos, y, en ese instante, la vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Javier sentía que estaba haciendo frente a su pasado, y no solo el de él, sino el de ambos. Cuando la grabación terminó, ambos se miraron a los ojos, reconociendo la magnitud de lo que acababan de compartir. Al apagar la cámara, la vulnerabilidad había tejido un lazo que los había unido de nuevo.
¿Por qué hemos esperado tanto para tener esta conversación? Llenó el aire, una frase que dejó un eco dominante en la habitación. Ese día, Javier no solo había grabado una historia. Había compartido su propio dolor, comprendido el de Gabriela, y en esa alianza, encontró una cura para sus propias inseguridades. La realización de que su viaje no era solitario, sino que las experiencias individuales se entrelazaban, le otorgó un sentido de pertenencia que había estado buscando. Días después, mientras editaba el material, sintió que algo había cambiado profundamente dentro de él. El aprecio por la autenticidad lo guiaba, y con ello, una visión más clara de su proyecto. Estaba listo para presentar su historia y la de otros, un abrazo de honestidad en un mundo que a menudo fomenta la superficialidad. La mezcla del proyecto audiovisual comenzó a tomar forma, y cada historia se convertía en un ladrillo en la construcción de un camino que no solo pretendía exhibir triunfos, sino también abrazar fracasos y aprendizajes. Trabajó con esmero, consciente de que su propio relato iba entrelazado con las narrativas de aquellos a quienes había grabado. Cada publicación que lograba resonaba en su interior como un clamor de fortalecimiento colectivo que superaba la soledad. Finalmente llegó el día en que se presentó el proyecto completo ante un grupo de amistades y mentores. La sala estaba llena de rostros familiares, y la conexión que sentía en el aire era inconfundible. Allí, en ese espacio, no solo exponía su trabajo, sino también el viaje hacia su interior que había recorrido. Cuando concluyó la presentación, una mezcla de alivio y euforia lo envolvió. La ovación que siguió era más que un reconocimiento por el producto final, era la validación de un viaje vital. Javier había superado sus temores y había encontrado su voz. La historia de su vida y la de Gabriela, junto con las demás, formaron un tejido de autenticidad que resonó en cada asistente. La conexión humana, el darse cuenta que las luchas compartidas traen consigo la fortaleza de la comunidad. En ese instante, Javier entendió que había conquistado algo más que un proyecto. Había abierto las puertas hacia su propio crecimiento y transformación. La voz de su abuela reverberaba en su mente, y por primera vez, el sentido de riesgo había encontrado su recompensa, la realización personal. Finalmente, el camino frente a él se proyectaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades. La vida le seguía pidiendo que se mostrara auténtico, pero esta vez, Javier sentía que estaba realmente preparado para hacerlo. Ahora, es el momento de que ustedes también tomen acción. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos saber que quieren más contenido como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensan. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar a crecer este canal.